Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles 24 de agosto y ya arrancamos con nuestro programa Entre Naranjos. Hoy viene bastante cargadito, así que comenzamos. Hoy nos visita de nuevo Miriam Cámara, esta vez hablaremos con ella sobre qué es, pero sobre todo cómo nos afecta la menstruación, tanto hormonalmente como psicológicamente, a las mujeres y a los hombres. Tomás Prieto viene con nosotros otra vez a explicarnos las minas, la ruta de las minas de Buenavista y la importancia y la relación que tuvo Marbella con la minería. Adrián Heim es profesor de tango, ya ha estado con nosotros en Radio Televisión Marbella, hoy vuelve a actualizarnos un poco qué se trae entre manos. Estamos en la recta final del verano y como bueno, es normal que nos sintamos un poco hinchados, fatigados de los excesos de verano, hoy os damos desde aquí unos consejos para volver a la rutina ahora en septiembre. José Antonio Urbano nos habla de la exposición que se va a hacer en San Pedro de Alcántara sobre imágenes que ha recopilado a través de un perfil de Facebook. Y este sábado contamos con la actuación de la Pili Hilo Rojo del programa La Costa de la Música. Hoy tendremos el placer de hablar con ella para contarnos un poco sobre ella, sobre su trayectoria y sobre todo de su actuación de este sábado. Bueno, ya tenemos con nosotros a Miriam Cámara. Bienvenida, Miriam. Buenas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con el calorcito guay. Apretando un poquito, sí. Bueno, es la última vez que la tenemos, sí. Así que vamos a intentar hacer un último programa con ella, fructífero, ¿no? Sobre este tema, que además estás trabajando en ello tú personalmente. Sí, estoy ahora metida de lleno en este tema con el trabajo de fin de máster y con otra compañera también, pero ya está en Murcia, cada una en su sitio, estamos realizándolo juntas por videollamada y tal. Ayer estuvimos todo el día enterito. Y sí, estamos ahora trabajando en ello, mirando un montón de investigaciones, así que bueno, pregunta lo que quieras. Vale, pues bueno, primero, ¿qué es el ciclo menstrual? Vale. El ciclo menstrual es el transcurso de sucesos hormonales, fisiológicos, etcétera, que van desde una menstruación hasta la siguiente. No es solamente los días que tienes el periodo, como muchas personas creen. Es el ciclo que hay desde que comienza un periodo hasta que comienza el siguiente. Y ahí en medio ocurren varias fases, que sería la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Si quieres explicamos un poco de cada una. Sí. Durante estas fases van ocurriendo distintas fluctuaciones hormonales en las que sobresalen los estrógenos, la progesterona, la hormona luteica y la hormona folículo-estimulante. Cuando se van dando los picos o los decaimientos de cada hormona, por ejemplo, ocurre la ovulación, ocurre la menstruación, si no se ha fecundado el óvulo, etcétera, etcétera. Y en esas fluctuaciones hormonales es donde ocurren distintos cambios en el cerebro de la mujer, en las emociones de la mujer, en el cuerpo de la mujer, en el estado de ánimo. Incluso, como hemos encontrado en los estudios que hemos buscado, incluso en sus preferencias a la hora de tomar decisiones, a la hora de sentirse atraída por un hombre u otro, o cierto tipo de rasgos faciales o corporales u otros. Que al final afecta en una misma, el ¿no? comportamiento, sí. Y también en lo que es la sexualidad de la mujer, las preferencias que tiene por distintas prácticas, por tener más iniciativa, todo eso está influido por cada fase del ciclo, la hormona que predomina en cada fase. Vale, entonces la ovulación, en la fase de ovulación, ¿cómo afecta en la mujer? Tenemos mejor aspecto, como has dicho, mejor aspecto de la piel. Es algo que, por ejemplo, yo personalmente no sabía. Un mejor aspecto de la piel, el pelo, los labios más carnosos. Y justamente fíjate que los rasgos físicos que da la ovulación son casualmente los que hacen que nos veamos nosotras mismas más guapas y también que seamos percibidas como más guapas o más atractivas por los hombres. Y qué casualidad que justamente es en ese momento en el que eres más fértil. Entonces, como un poco la forma de la naturaleza de tratar. Sí, hablábamos antes de, al final, como el instinto animal también lo tenemos nosotros, un poco, por una forma de que muestra el cuerpo, exteriorizarlo, ¿no? La forma que coge el cuerpo, la cintura se estrecha cuando
cuando Claro. no hay, cuando no se ha fecundado, y eso es una forma de para el sexo opuesto, ¿no? Sí, por eso nos suelen parecer más atractivos los cuerpos con curvas. Si hay como más volumen en los pechos y en las caderas, quiere decir que pues, la mujer hormonalmente ha desarrollado pecho, ha desarrollado cadera, las caderas son más anchas para que haya hueco para que crezca ahí un bebé, los pechos pues para poder amamantar, y la cintura estrecha, porque eso indica que la mujer no está embarazada, por eso resulta atractivo. Y al final, si nos damos cuenta, lo que es la cirugía estética, la medicina estética, busca como realzar esos rasgos precisamente que se encuentran atractivos. Otra cosa muy interesante que encontramos sobre los días de la ovulación es que se hizo un estudio en el que a las mujeres se les pedía en distintas fases del ciclo menstrual que caminaran simplemente, y no sabían que estaban siendo observadas por hombres que hacían como de jueces, y cuando ya caminaban las mujeres, ellos tenían que evaluar como lo sexy que les parecía la forma de andar de esas mujeres, y casualmente evaluaron como más sexy a las mujeres que estaban ovulando, y ellos no sabían que esas mujeres estaban ovulando, evidentemente, simplemente veían. Entonces eso en ese estudio se interpretó como que de manera inconsciente la mujer andaba de forma más sexy para atraer Sí, al final todo lo que estamos hablando es de forma inconsciente. Sí. De hecho, muchas de esas mujeres ni siquiera sabían que estaban ovulando, no sabían que estaban en su momento más fértil, y esos hombres tampoco sabían que esa mujer estaba ovulando. De hecho, en estos estudios, en estos experimentos, normalmente las personas van allí y no saben qué se está estudiando. O sea, no saben qué cosa está siendo evaluada o qué variable están estudiando, si es el ciclo menstrual, si es... No lo saben. Y también otra cosa que se encontró es que las mujeres que estaban en la fase fértil, es decir, estaban en ovulación, caminaban más despacio, como para estar más rato como exponiéndose, por así decirlo. Y bueno, háblanos también del estudio sobre piezas musicales. Sí, ese que estábamos hablando antes era uno de los más complejos que hemos revisado, pero me pareció muy interesante y que se podía sacar de ahí muchísimas conclusiones. Y es que se pidió a distintas mujeres que se escucharan piezas musicales. Algunas eran más simples y otras eran más complejas. Las piezas estaban compuestas por hombres. Primero les pidieron que identificaran qué piezas creían que eran más simples y cuáles creían que eran las complejas, para asegurarse si ellas eran capaces de detectar cuáles eran las simples y cuáles eran las complejas. Y se les preguntó con qué hombre pues como que les gustaría ligar, o les gustaría conocerlo o acostarse con ellos o tener alguna relación, y encontraron que a corto plazo a las mujeres les resultaban más atractivos aquellos hombres que habían compuesto las piezas musicales complejas, porque el hecho de haber compuesto la pieza musical compleja, ellas intuían que era signo de mayor inteligencia en ese hombre. Entonces lo que concluyeron en ese estudio es que, y las que eligieron las piezas complejas eran las que estaban precisamente en los días más fértiles. Conclusión, para recapitular, en los días más fértiles las mujeres tenían preferencia por aquellos rasgos, o en este caso la pieza musical compleja, que era como una forma de intuir que ese hombre era más inteligente, porque se cree que eso es un rasgo interesante para la descendencia. Se intuye o dan por hecho que al ser más inteligentes esos genes son interesantes. Claro, para la descendencia. Bueno, Miriam, ¿y con qué objetivos empezasteis este estudio? Bueno, ¿por qué elegisteis esto, o fue algo que se fue dando y encontrasteis estos experimentos, ¿no? Estas investigaciones interesantes que, bueno... Pues yo la verdad es que desde adolescente o desde preadolescente el tema de la menstruación y cómo nos afectaba psicológicamente me llamaba la atención. Pero siempre tenemos una concepción, o sea, negativa, ¿no?, hacia la menstruación, y que, bueno, siempre, y echamos mucho la culpa a la menstruación de si estamos tristes, pues por la menstruación, y a lo mejor
tiene distintas variables realmente y algunas positivas también. Sí, desde luego. De hecho, cuando hay ese desbalance hormonal en alguna de las hormonas que afectan ahí al ciclo, la mujer lo suele notar. De hecho, precisamente, siempre le echamos la culpa a las hormonas, pero el hecho de que tengamos el síndrome premenstrual o esos días antes de la regla que nos encontramos peor o más irritables, es precisamente porque todas esas hormonas que están fluctuando durante el ciclo, los días antes de la menstruación caen. Entonces el cerebro, lo irritable que estamos y que nos sentimos, es el cerebro como teniendo mono de esas hormonas, como que está reclamando esas hormonas que de pronto han caído. Exacto. Y bueno, y eso, y al final como... Sí, nos vamos con un montón de temas. A mí siempre me interesó el tema y cuando entré en la carrera me llamó la atención que sí que vimos algo de la fluctuación de las hormonas, pero nunca realmente nos decían, pues esta hormona te afecta así, cuando esta hormona tiene un pico te afecta de esta manera, cuando cae tiene de otra manera. Y de hecho, incluso haciendo el trabajo de fin de máster, todavía sigo teniendo preguntas sin resolver, incluso buscando mucho. Y decidimos hacer este trabajo, porque de hecho es una revisión bibliográfica. Queríamos como hacer una recopilación de todo lo más actualizado que había sobre la menstruación, sobre el ciclo menstrual y sobre cómo nos afectaba, porque sí que se sabe muy bien qué hormonas intervienen, cómo intervienen, en qué momento, sí, todo eso muy bien a nivel descriptivo y a nivel de cómo afecta a la reproducción y cómo afecta para poder tener hijos y para la fertilidad, todo eso, vale. Pero no tanto cómo psicológicamente. Afecta a la mujer. ¿Qué efectos tienen nosotras? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Claro, y al final lo que me comentabas antes, que habiendo buscado en internet, siempre encontrabais, os habéis dado cuenta, ¿no? de no cómo afecta a la mujer, sino que habéis encontrado mucha información de cómo afecta a los hombres. Sí. Al final me daba cuenta que en casi todos los estudios y los experimentos participaban también hombres, que está bien, pero me daba cuenta que al final se intentaba buscar responder a la pregunta de cómo la menstruación afecta colateralmente a los hombres, ¿no? Sí. Casi nunca era como, vale, ¿cómo afecta a la mujer en su vida aisladamente como mujer sin que tenga que aparecer un hombre? Exactamente. ¿Y a qué conclusión habéis llegado con este estudio? ¿Cómo que habéis aprendido? Sí, que realmente cada fase afecta al comportamiento y a las emociones y a la sexualidad de la mujer, básicamente, que lo más remarcable sería la parte de la ovulación, es donde más afecta sobre todo a la parte sexual, que como el máster es de sexología, pues nos centramos también en esa parte, y que afecta mucho cada ciclo en la elección de pareja. Bueno, Miriam, no sé si nos quieres comentar algo más que no hayamos dicho ya para finalizar. Es que hay tantísimo que si quieres preguntar algo que pienses que... No, yo lo que quería dejar claro es que al final, como he dicho antes, que muchas veces pues tenemos un día, está como, no sé si llamarlo mito, no sé si nos podrías decir algún mito, pero para mí sí que es verdad que nos acostumbramos mucho a echar la culpa, si pasamos un día triste, pues, o un día que no, irritable, tal y cual, solemos echar la culpa a la menstruación cuando a lo mejor no siempre porque tiene por qué ser así, simplemente, o la típica frase, eso es porque tienes la regla, eso es porque es algo que, bueno, que ya un poco se sale del lugar, ¿no?, a día de hoy. Sí, a ver, es que realmente... Si no puedes tener un día triste, un día irritable, porque sí y ya está, no tiene por qué ser por otra cosa, o porque, no, es que eso que te va a venir la regla, no, pues simplemente... Bueno, eso es un poco el hecho de que se le quita un poco de importancia a las emociones de la gente en realidad y sobre todo a las de las mujeres. Exactamente. Y se trata como de que estamos siendo dramáticas, que estamos exagerando, etcétera, etcétera, y no se valida la emoción, cuando en realidad, incluso aunque esa emoción se deba a las fluctuaciones de la menstruación, porque deja de tener validez. Incluso aunque ese día estés llorando o estés más irritable porque te va a venir la regla, esa emoción no deja de ser real. La persona no deja de sentirse así. Claro, al final es como quitarle valor a algo que realmente tiene una explicación y es verdad, y es por todo lo que hemos comentado
ahora. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias, un placer haberte tenido en Entre Naranjos y bueno, y que te vaya muy bien en Alemania. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a ver cómo fue la concentración de Cuba con el lema Patria y Vida. Lo hemos organizado para que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba, porque vemos que no se está dando toda la visibilidad que requiere y la seriedad que requiere el asunto. Un pueblo que está pasando bastantes necesidades, que está siendo detenido por querer alzar la voz, por pedir su libertad. Y es importante, nosotros los cubanos, desde la democracia, desde el privilegio que tenemos de vivir en libertad, que hagamos correr la voz, y aquellos allí le callan sus voces con palos, con detenciones ilegales, y en fin, es un poquito a favor de la libertad del pueblo cubano, y no solo del pueblo cubano, porque tenemos representantes aquí de Venezuela y de Nicaragua y de otras dictaduras muy duras también con su pueblo. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir este evento. Pues aquí estamos, alzando la voz por la libertad de Cuba, apoyando a nuestra gente, a nuestra tierra, y nada, haciendo este evento para que toda la Costa del Sol, para que todo el mundo sepa que la gente de nuestra tierra no está sola, que existe todavía la libertad de expresión, que aquí la podemos ejercer, y que nada, lo que queremos es que nos escuchen y que el mundo entero sepa lo que está pasando. Bueno, pues principalmente lo que queremos desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Extranjeros Residentes, que es de donde estamos iniciando este evento, es acompañar, apoyar a la comunidad cubana en general, por supuesto a la local, la que reside en nuestra ciudad, que es muy numerosa. Son más de 370 ciudadanos cubanos los que viven con nosotros, y bueno, consideramos que con los sucesos que están ocurriendo en las últimas semanas en Cuba y con esta comunidad, como te digo, tan amplia, pero era un momento de apoyo, decir que estamos con ellos, que desde el Ayuntamiento, por supuesto, queremos contribuir en que se sientan queridos y que apoyemos desde la comunidad internacional, que entiendo que debe ser todos los países también, para que una vez por todas esta falta de libertades que Cuba está viviendo, pues que finalice, que recuperen una democracia, que sean los ciudadanos quienes elijan a sus políticos, que recuperen las libertades, y de eso se trata, que pongamos nuestro granito de arena, nuestro corazón, y que se sientan arropados y queridos por la ciudad de Marbella.
Bueno, en unos minutos pasamos a hablar con Tomás Prieto, pero mientras vamos a pasar a publicidad. Ahora volvemos.